Y justo con esa energía, con esa mirada ampliada, entramos a uno de los momentos más esperados del foro. Pero antes de eso, corre video. Un espacio de diálogo entre líderes que están diseñando desde distintas trincheras el futuro del retiro, del ahorro y de la inversión en nuestro país y en la región. Nos honra contar con Julio César Méndez Ávalo, CEO de Scandia México. Gracias, Julio César. Estamos. Gema Sacristán, socia líder de sostenibilidad y cambio climático en Deloitte Spanish Latam. Bienvenida, Gema. Voy a correr. Eduardo Parra, director general de Afore Azteca. Juan Pablo Medina Mora, Managing Director y Head de JP Morgan Asset Management para México. Y como moderador por tercer año consecutivo nos acompaña un gran aliado y amigo de este foro, Luis Cárdenas, periodista y conductor de MBS Noticias. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Qué les dijeron hace rato que se pusieron tan tristes? Gracias. ¿A poco les hablaron de las realidades y del futuro y de esas cosas? ¿En serio? Ay, ¿por qué? Ese es el problema que luego tenemos los periodistas y la gente que nos dedicamos a la comunicación, que tenemos que lidiar con las verdades, con las realidades, y por lo regular eso no sale tan bien, no sale tan chido. Oigan, hace poquito escuchaba yo algo que me llamaba mucho la atención y a lo mejor es una frase un tanto trillada, pero la verdad es que a mí me marcó mucho y te va marcando más cuando ya estás en los 40s. Créalo, no tengo 40 años, yo sé que me veo mucho más alto, mucho más viejito. Yo espero llegar a la edad que represento, lo dudo, dado cómo vivo, pero sí estoy en los 40s. Y entonces me decían, ¿cuántos años tienes? 42, les dije. Me dijeron, no, esos son los años que ya no tienes, hermano. Tú ya no tienes 42 años. Los años que tienes son los que te quedan. Los años que tuviste son los que tienes. Y eso me hizo reflexionar porque hoy por hoy, como decía el gran Charles Baudelaire, este tipo que era un poeta del mal, un poeta maldito con las flores del mal, un poco cursi mi cita, pero Baudelaire decía que el tiempo es un jugador extremadamente avaro y que siempre va a terminar por ganar. Y déjenme decirles algo, yo me siento de 20, a veces hasta de 15, pero ya las crudas pegan más cañón. Y claramente, pues la cosa ha cambiado. Y claramente vamos evolucionando y evolucionando. Y claramente necesitamos darnos cuenta de que a final de cuentas somos los únicos responsables de nuestro porvenir, de nuestro futuro. Y somos responsables en el presente. Veo por aquí algunas caras muy jóvenes, algunas otras no tanto, pero hoy por hoy, particularmente los que tengan menos de 30 años de edad, que estén aquí con nosotros, los que tengan menos de 20, si es que hay por aquí alguien, pues ¿qué creen? Les va a tocar rascarse con sus propias uñas. Los asuntos de pensiones, los asuntos que antes, a lo mejor en otras generaciones, eran pues una cosa casi que dada por hecho, hoy es un tema totalmente diferente.
hay una crisis global al respecto del tema, hay debates políticos al respecto del tema, hay movimientos políticos como los movimientos que se están despertando en varias partes de Europa al respecto del tema, pero lo cierto es que no alcanza el suficiente dinero para que el Estado pueda mantener a tanta gente. Y hoy vamos justamente a debatir sobre estos temas, hoy vamos a analizar sobre estos temas y vamos a platicar sobre el futuro, pues justamente a partir de hoy, a partir de lo que podemos hacer. Yo les agradezco a todos esta grandiosa oportunidad y bueno, pues estamos muy deseosos todos de poder aprender de ustedes. Quisiera comenzar, si me permiten, planteando el mundo, que es muy diferente hoy por hoy. Porque pues, ya no es lo mismo de lo que se vivía hace 30, 40, 50 años, ¿no? Hoy el mundo es muy, muy distinto. Y yo quiero preguntarte primero, Gema Sacristán, con toda la experiencia que tienes, con todo lo que has visto en tu carrera profesional, ¿qué cambios estructurales crees que definen cómo estamos ahorrando como sociedad y cómo vamos a vivir los retiros en las próximas décadas? Antes hablábamos de que hay a lo mejor un retiro a los 50, 55, ahora hablamos de los 85, 95, ¿no? Gema, ¿qué opinas? Gracias. Nada, muchas gracias a ti. Un placer estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el mundo está en transformación, creo que nos queda a todos claro y hay distintos tipos de transformación, ¿no? Por un lado la transformación tecnológica y por otro lado la transformación sostenible, ¿no? Y dentro de estos aspectos sostenibles no podemos obviamente obviar todo lo que está ocurriendo en el medio ambiente, el cambio climático, etcétera, pero también los temas sociales. Uno relevante tiene que ver con el envejecimiento de la población y cómo nos estamos preparando. Obviamente, desde el lado de las pensiones, pues claramente, como has mencionado, hay un link muy claro, causa-efecto. Pero me gustaría un poco hablar del envejecimiento de la población, porque muchas veces lo vemos desde el lado negativo y también hay una gran oportunidad. A día de hoy, básicamente, en México hay 15 millones de personas que tienen más de 60 años, lo que más o menos representa un 12% de la población. Pero las estimaciones ya hablan de que para el 2050, es decir, en 25 años, ese porcentaje va a subir a 1 de cada 4. El 25% de la población mexicana va a estar en esa tercera edad, ¿no? Que luego, bueno, hay gente que la define en una edad o en otra, como hemos visto, ¿no? Y también tiene mucho que ver con dónde te veas tú, como tú has mencionado recientemente. Pero no podemos obviar que eso va a ocurrir, que las previsiones están ahí, obviamente hay menos natalidad, la población envejece, etcétera. No hace tanto tiempo, América Latina y México hablaban de un bono, digamos, demográfico. Hoy en día eso ha terminado, claramente la población envejece y esto es un riesgo, sin duda un reto que hay que manejar desde el lado de las pensiones, pero también yo creo que es una gran oportunidad. Una gran oportunidad que ya en el mundo se habla de la economía plateada y cómo toda esta gente pues es a día de hoy probablemente la oportunidad comercial más grande. Hace unos años se hablaba del mercado de la mujer y cómo las economías de China y la India todas juntas eran menores que la oportunidad de la mujer como compradora y esto ha cambiado bastante. Hoy en día se habla ya de la economía plateada, todas esas personas de más de 60 años que van a tener poder adquisitivo. Obviamente no es un grupo homogéneo, es como en los equipos de fútbol, ¿no? Que hay de todo y cada uno juega un papel, pero aunque no son homogéneos y tenemos distintos tipos de personas, ¿no? Obviamente les hay con más recursos y con menos, los hay que van a llegar con su situación financiera mejor, peor, etcétera, pero lo que está claro que hay una gran oportunidad, que esa oportunidad se está traduciendo y que las empresas y los bancos están empezando a verla. Y para mí eso tiene mucho que ver también con cómo vemos las dos caras de la moneda, ¿no? La cara del envejecimiento, la cara de cómo manejamos las pensiones y la cara de la oportunidad, especialmente en algunos sectores. No voy a entrar en detalles, el sector financiero tiene una gran oportunidad, ya lo estamos viendo, con bancos que están enfocándose en crear nuevos productos. En este país hemos tenido hasta hace poco hasta un primer bono enfocado en el sector de la tercera
tercera edad o de la economía plateada que sacó con su banco y que tuvo mucho éxito, que fue sobresuscrito por más de 125 millones de dólares, pero lo están viendo desde varios lados, el turismo, obviamente el sector de la vivienda, como he dicho, el sector financiero, etcétera, claro, etcétera. Con lo cual, yo creo que tiene dos caras, obviamente el riesgo, el manejo y también una gran oportunidad de mercado. Fíjate, Gemma, que nos das un punto súper interesante, una silver economy, si no me equivoco, una economía plateada, en donde sí, habrá quien tenga increíbles oportunidades conforme vaya llegando a su etapa de retiro, en donde puedes manejar tu tiempo de otra manera, en donde quizá tengas más recursos, en donde también hay ventajas y oportunidades impresionantes. Pero déjenme ir ahí a un tema, ¿cómo le hacemos para... pues si es que llegamos a ese punto en el cual estemos siendo parte de una economía plateada, realmente poder aportar, poder gastar, poder vivir bien, porque en muchas otras ocasiones y en muchos otros sectores se va viviendo francamente al día. De ahí que yo le quiero preguntar a Julio César Méndez, ¿qué es lo que buscan hoy desde tu perspectiva, con toda la experiencia en Scandia, los ahorradores en un esquema para el retiro? O sea, yo tengo 20 años, ¿qué pienso hacer a los 60? Estar en un sector de la silver economy, gastar, pasármela bien, retirarme. Tengo 40, no he ahorrado nada. ¿Qué busco? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué se puede ofrecer? ¿Qué hay en la realidad? Súper, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, primero muchas gracias a Vitalis por la invitación. La verdad es que es un honor, 14 años haciendo este foro me parece algo maravilloso, ¿no? Bueno, ya entrando en ese tema, fíjate que, como dice Gemma, retos y oportunidades, ¿no? Retos porque es raro que una persona busque a las instituciones financieras a los 20, 25 años para querer ahorrar para su retiro. O sea, normalmente las instituciones financieras tenemos que hacer pues, muchos esfuerzos para atraer la atención de la gente, sobre todo de la gente joven, para que pueda mirar esos objetivos que son de muy, muy largo plazo, ¿no? Ahora, cuando uno logra ya captar la atención de los ahorradores para el retiro, pues digamos que hay 3 bloques, yo me voy a referir a 2 únicamente, porque pues, está típicamente el tema del Afore, que aquí seguramente Eduardo pues, nos podrá ilustrar a todos, donde puede haber aportaciones ordinarias, aportaciones voluntarias. Está, llamémosle, los planes privados de pensiones, que espero en algún espacio poder hablar, porque es un grupo muy reducido los que tienen acceso a ese plan privado de pensiones, ya les compartiré algunos datos. Y digamos que está el inversionista común, llamémosle, si puedo utilizar una forma de ubicarlo, el inversionista común y corriente que quiere ahorrar para su retiro, ¿no? Entonces, sin duda que captar la atención es todo un reto. Ya que uno lo logró como institución financiera, ¿qué es lo que yo veo que buscan los ahorradores? Y partiendo que pues este tipo de servicios financieros son intangibles. O sea, tú no puedes oler, no puedes ver, no puedes tocar un plan de ahorro para el retiro. Y normalmente cuando hablamos, pues, y ustedes pues lo pueden comparar, cuando llega diciembre, que estamos unos meses, pues uno comparte experiencias, a dónde viajaste, qué coche te compraste. Es raro quien dice, incrementé 10% mi ahorro para el retiro. No, normalmente la jugada no va por ahí, pero ya que uno está ahí, yo diría que en Scandia, por ejemplo, y otras instituciones que hacemos, tratar de ofrecer beneficios adicionales a lo que puede ser el retiro, como puede ser un seguro de vida o un fideicomiso. No entro en tantos detalles para fines de tiempo. El poder hacer deducible las aportaciones para el retiro, que es un enorme beneficio. Poca gente, yo he hecho un chorro de experimentos preguntándole a amigos, a empresarios, oye, ¿sabes que puedes ahorrar para tu retiro y que el SAT te regrese impuestos? Y créeme que la mayor parte de la gente no sabe que existe estos beneficios que son legales, y más en estos tiempos pensar que el SAT te puede regresar impuestos, parece ser que es algo fuera de la realidad, pero existe y funciona muy, muy bien. Y creo que la gente, y es algo que me parece que tiene mucho valor, la asesoría. La asesoría creo que siento que es algo bastante valioso. Ya hablaremos, el inversionista común y corriente creo que necesita mucha educación financiera, mucha asesoría, mucha forma de hacerle ver que es bien importante tener objetivos de largo plazo. Muchas gracias, Julio César, porque
hay aquí un asunto muy interesante, parece como clickbait de TikTok, pero no, sí hay alguna manera de ganarle al SAT, aunque sea poquito, ¿no? Eso está interesante. Pero también cómo ahorramos. Yo quiero preguntarte, Juan Pablo Medina Mora, en la experiencia de los mercados, ¿qué tendencias globales en los mercados van a impactar más el ahorro a largo plazo en México y en la región? Pero voy más allá. Ayer Trump, antier, estaba de malas porque pues, no le dieron el Nobel de la Paz, se lo dieron a María Corina Machado. Entonces se agarró a guamazos con China y nos tumbó los índices al suelo, ¿no? Otra vez nos vamos para abajo. Entonces uno de repente dice, bueno, ¿en dónde ahorro? Ok, tenemos un ahorro seguro, ok, hay ahí algunas opciones, pero cuando ya nos vamos a un largo plazo, y más como nos decía Gema hace un momento, en donde probablemente vamos a tener generaciones que van a vivir 100 años, quizá hasta un poco más, pues necesitamos tener algunas otras apuestas, quizá un poco más de riesgo. ¿Dónde metemos la lana? ¿Qué tendencias hay en los mercados globales hoy, pues frente a la incertidumbre que estamos viendo, ¿no? Gracias, Luis, y muchas gracias a Vitalis por la invitación, a nombre de JP Morgan Asset Management. Y ahí quisiera hacer algunos comentarios como antecedentes a esta pregunta. A nivel global, estamos viendo justamente el problema de la longevidad. Para dar algunos datos que están y van a encontrar en este documento, que es la Guía del Retiro, un documento que llevamos varias décadas publicando y que a petición de Vitalis vamos a tropicalizar, a sacar una versión para México el próximo trimestre, antes de que termine el año. Vemos justamente esta cuestión de longevidad. Hace 60 años, la esperanza de un mexicano al nacer era de 56 años. Wow. Hoy, con los últimos datos, la esperanza de un mexicano al nacer es de 75 años. Suponiendo que el mexicano se retira a los 65 años, que la probabilidad de que una persona, y voy a distinguir aquí hombres y mujeres, una mujer que se retira a los 65 años, tiene 45% de probabilidad de llegar a los 85 años. Wow. Es decir, debe de ahorrar para esos 20 años que tiene una buena probabilidad de sobrevivir. Y la gran pregunta es, ¿en qué ahorra? Y ahí estamos viendo a nivel global cómo hay distintas decisiones o distintas variables en esto que denominamos la ecuación del retiro. Hay variables que controlamos a medias y variables que están fuera de nuestro control. Pensando, por ejemplo, en una persona que se va a retirar, en un ahorrador, ¿qué puede controlar? Puede controlar su ahorro, su gasto, puede controlar si trabaja en la economía formal o informal, puede más o menos controlar su longevidad, dependiendo de qué tanto ejercicio hace, de qué calidad de vida lleva, pero está fuera de su control la parte de los rendimientos. Claro. Entonces, la parte de los rendimientos, lo que se puede controlar es tener una cartera diversificada, tener una cartera con una expectativa de largo plazo, y ahí también publicamos, podemos distribuir con la audiencia, lo que llamamos nuestros supuestos de rendimientos de largo plazo. Es decir, un intento de pronosticar qué va a determinar el rendimiento de las acciones, de los bonos, de los activos alternativos en el muy largo plazo. Y ahí partimos justamente de dos variables. Uno es la demografía y otro es la productividad. Entonces, la productividad está aumentando con desarrollos tecnológicos, claramente todos los avances con el tema de moda, de inteligencia artificial, claro. Consideramos que eso va a incidir en los retornos de largo plazo y por lo tanto invertir con una perspectiva de muy largo plazo, carteras diversificadas, selección activa de instrumentos, de acciones, de bonos y sobre todo la parte de productividad, que eso se traduce en lo que llamamos premios
por estar tomando riesgo, prima de riesgo, que tiene que ver, por ejemplo, con activos alternativos que vienen infraestructura, bienes raíces, capital privado, dada la liquidez que muchas veces estamos dispuestos a ceder, nos dan rendimientos mayores. Y que ahí, como mencionábamos hace un momento, hace mucha falta educación financiera. O sea, de pronto el que tengas una minusvalía, se escucha bien bonito, pero es que perdiste una lana, pues no quiere decir que ya valió queso. O sea, hay que esperar, de repente se puede recuperar. Sí le voy a pagar a Electra, me cae que sí. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Hola. Gracias. Hola, ¿qué tal? Oigan, a ver, yo quiero platicar contigo de algo que me encanta, porque lo digo sin afán de cebollazo, pero es que si hay una empresa en México que puede realmente captar gran parte de la realidad económica del país, pues sí tiene mucho que ver con Electra. O sea, lo que se ofrece en este tipo de tiendas, en Electra en particular y en el caso de Azteca. Y voy con una pregunta muy interesante, porque hemos estado hablando con Gema de una Silver Economy, de lo que puede pasar, hasta dónde podemos llegar. Estamos hablando desde hace un momento con Julio César sobre este asunto de la educación financiera, qué instrumentos tenemos. De JP Morgan nos dice Juan Pablo Medina Mora, oye, bueno, pues hay distintos instrumentos, etcétera. Pero vamos a la realidad también de gran parte del país. Ustedes tienen mejor los datos, ¿qué? ¿55% está en la economía informal? ¿Cómo le hacemos? Pues con un asunto en donde, ¿cómo le ahorramos? O sea, ¿qué retos tiene el sistema de ahorro para el retiro? ¿Cómo la gente puede empezar a entrar y hacerse responsable de su vejez, de su futuro? ¿Qué ven ustedes en Afore Azteca, Eduardo? Qué gusto. Muchas gracias y gracias, Vitalis, por invitarnos a este gran foro. Es una muy buena pregunta que todos los días me la hago yo. Es decir, sí tenemos un gran reto. Yo tengo una palabra que me ha gustado mucho explotarla y que es el empoderamiento. Yo creo que si no entendemos o no le hacemos entender a la gente o empoderarla en lo que quiere decir su cuenta de ahorro, difícilmente vamos a llegar a ellos. ¿Y a qué me refiero con el empoderamiento o qué acciones estamos nosotros haciendo para empoderar a la gente? Primero, educación financiera. O sea, partimos de la base de que efectivamente, como se ha mencionado, la gente no sabe. Bueno, primero partimos de la base de que la gente piensa que el gobierno se lo va a jubilar y no es cierto. Dadas las condiciones y los esquemas actuales, ya solo se va a retirar la gente con lo que tiene ahorrado en su Afore. Segundo, si es el caso, pues cómo le avisamos y le decimos a la gente que esa es su nueva realidad. Entonces, continuamente nosotros estamos sacando programas de educación financiera. Tenemos ahí en el grupo una revista que tiene una publicación de como cuentos con muñequitos de caricaturas, donde explicamos muy sencillo lo que es el ahorro y lo que es el ahorro para el retiro. De tal forma que evitamos palabras confusas, evitamos palabras complejas, evitamos que estos a 10 años, como bien decían ahorita, oye, un intangible que no huele, que no suena, que no nada, ¿cómo le hacemos llegar esto a la realidad, ¿no? Entonces, primero, estamos enfocados mucho a la educación financiera. Segundo, a estar cerca de la gente. Nosotros tenemos alrededor de 2,000 sucursales a nivel nacional y estamos cerca, y todos los agentes previsionales que atienden a los potenciales clientes y a los clientes actuales están abiertos para asesorar a la gente y darles todas las realidades y las opciones que pueden tener, desde deducir, desde qué quiere decir, desde cómo puede informar, etcétera, ¿no? Y el otro es tratar de hacer los esquemas más flexibles posibles. La regulación de la CONSAR es regulación muy compleja porque pretende cuidar el recurso de terceros, de trabajadores, pero nosotros hemos tratado de sacar los productos más sencillos y más flexibles, tanto de manera presencial como de manera digital. Entonces estamos también ahí presentes con todos ellos para que nos vean y para que una vez que nos vean, en realidad se mantenga el interés. Incluso mucho del abordamiento que hacemos nosotros en las tiendas y en las sucursales es, ¿sabías que tienes un dinero? Ni siquiera les hablamos de pensión, ni mucho menos. ¿Sabías que tienes un dinero que probablemente no sepas? Y ahí como que se despabila la gente y dice, ah, caray, a ver, platícame. Y entonces ya
empezamos a abordar, ya quizá con un tema y un concepto más elevado, pero el primer acercamiento no le hablamos de pensión, no le hablamos de retiro, no le hablamos de edad, sino le hablamos de una manera muy sencilla, porque sabemos que es el lenguaje que sí podemos despertar en ellos un interés, ¿no? Gracias, muchas gracias, Eduardo. Yo les quiero recordar que en un momento más vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por ahí si tienen alguna pregunta que tenga que ver con esto, no con temas existenciales, por favor, pues vayan pensándola, aunque esto por lo regular nos lleva a pensar en cosas existenciales, ¿no? Así de, ay, ¿qué voy a hacer? Mi retiro podría ser cometer algún delito en Suiza, que me arresten y pasar ahí el resto de mis vidas, ¿no? Las cárceles son muy bonitas. Oigan, ¿quién de aquí? Siempre hago esta pregunta cada año, de verdad es un honor, espero que el siguiente año me vuelvan a invitar, de verdad, es un honor, pues, siempre me porto mal y me vuelven a invitar, entonces bueno, gracias, un honor, gracias a Vitalis por esta invitación, pero siempre, cada año hago el mismo ejercicio, ahorita no veo muy bien por el tema de la luz, no, bueno, es que aquí hay alguien que es ultra mega super menor de edad, ¿qué haces aquí? ¿Qué onda? Tú eres de la generación que a lo mejor vive 150 años. Bien. Oye, ¿no? pero Bien, deberían, te toca, o sea, el foro debería ser de sí, todos ellos. Exacto, el foro debería de ser de ellos. ¿Quién tiene menos de 20? Además de ti. No, ¿verdad? Hoy como que estamos más, hoy somos un poco más grandes, creo. ¿Quién tiene menos de 25? Ah, bueno, ya 25. Una menos de 25. Una chava menos de 25. Ah, ya otro menos de 25. Bien. Bueno. ¿Ya han pensado en su futuro? ¿Ya se han visto el yo el ustedes de 50, 60? ¿Y qué dicen? ¿Chido? No, está bien. Bueno. Pensemos, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas más adelante, entonces pues vayamos planteándolas si es que quieren participar. Gema Sacristán, además de un honor de poder aprender de ti y estar hoy aquí en este foro, yo quiero preguntarte un poco, con esta experiencia internacional, con esta experiencia en el BID, por ejemplo, etcétera, viendo distintas economías, ¿qué le dirías a México en particular? ¿Cómo lo haríamos de inversión sostenible, por ejemplo? Pues en un país con estas realidades, o sea, hay una gran cantidad de gente que está en la economía informal, hay otros que no están necesariamente en la economía informal, pero que de facto están en la informal, porque solamente dan facturas, pero no tienen ni seguros, ni nada, ni absolutamente nada, son freelancers, se dicen, para sentirse más padre, ¿no? Son socios, pero pues, realmente están en una economía informal. ¿Qué le dirías con toda experiencia que tienes a México, Gema? Bueno, yo creo que lo enfocaría desde dos lados. Uno más el inversionista individual y otro el gestor, ¿no? Digamos, el que maneja los fondos de pensiones, los fondos de inversión, etcétera. Desde el lado más del inversionista, sin duda, y no tiene que ver solo con México, con la región y en general con el mundo, creo que necesitamos seguir trabajando en educación financiera, clarísimamente ya lo han mencionado. Muchas veces se asocia la educación financiera con la protección del consumidor y tiene mucho que ver, especialmente cuando hablamos de la base de la pirámide. Pero no solamente ahí. Yo, que he invertido durante 30 años, es decir, ahora soy consultora, pero siempre he sido banquera, la realidad que me he visto con situaciones, la verdad que increíbles, por decirlo de alguna forma, ¿no? No significa que ser un profesional tengas más educación financiera, por ejemplo, y no significa que tomes mejores decisiones financieras. Y además esa protección del consumidor también viene en la otra cara, ¿no? Pues cómo te venden esos productos desde distintos tipos de intermediarios. Pero yo diría que hay que poner un gran foco en educación financiera, principalmente desde pequeños. Yo creo que tendría que estar en el currículum obligatorio de los colegios públicos, privados, del sistema de educación de cualquier país, porque malas decisiones llevan a hipotecar tu vida, hipotecar tu vida a largo plazo. Con lo cual desde ese lado. El segundo, desde el lado más del inversionista, sin duda alguna, la planificación y el ahorro.
ahorro. Como tú bien dices, queremos llegar de mayores con cierta situación, aunque yo creo que según se pone el mundo, las pensiones no van a ser suficientes, y ya por eso también vemos cómo la Silver Economy, la gente está emprendiendo de mayor, probablemente para no tener todos los huevos, entre comillas, en la misma cesta, y no depender solo de una pensión que muchas veces, como sabemos, no va a estar respaldada por el gobierno, con lo cual diría que desde el lado más de nivel individual de cada uno de nosotros, educación financiera, ahorro y planificación, pero no podemos olvidar tampoco, no podemos olvidar desde el lado de los gestores, como digo, fondos de inversión, fondos de pensiones, etcétera, que estamos en este mundo en transformación y que tenemos que invertir sosteniblemente. Y la inversión sostenible no solo significa mitigar riesgos, sino encontrar palancas de inversión que mejoren retornos y sobre todo que lleguen a poder conseguir todos esos fondos con los cuales nos hemos comprometido cuando gestionamos el dinero de un tercero, y especialmente pensando en ese futuro y en ese retiro. Y ahí creo que hay un par de temas muy importantes que tienen que ver con los riesgos sociales medioambientales, sin olvidar a día de hoy, y esto es súper relevante, el riesgo de cambio climático. México, uno de los países más afectados del mundo por riesgo climático. Hablo todos los días por mi rol en sostenibilidad con gestores, con bancos, etcétera, que están empezando a pensar en esto, pero muchas veces les está viniendo porque están aprendiendo a base de disgustos, y también por las compañías de seguros que están jugando un papel, pero tenemos que mitigar todos esos riesgos a la hora de invertir para poder conseguir esos rendimientos que queremos. Pero también hay una oportunidad de invertir en el futuro sostenible de este país. No olvidemos que los planes de pensiones especialmente lo que hacen es ir consiguiendo recursos durante la vida laboral de las personas para asegurarles un futuro a largo plazo. Entonces eso significa que son entidades que manejan dinero a largo plazo, y está muy unido con la infraestructura, o sea, con todo tipo de inversiones a largo plazo y las clases de activos relacionados, especialmente con la infraestructura. Y aquí en México hay grandes oportunidades en agua, en energía renovable, etcétera. Con lo cual, desde el lado de la gestión, tenemos que tener en cuenta esa inversión sostenible, que no es otra que una inversión responsable. Gracias. Gracias, Gemma. Fíjate nada más lo que ponemos hoy en la mesa, lo que pones hoy en la mesa, en un momento particularmente tan duro, tan doloroso para hermanos en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí. Hoy, debido a las lluvias intensas, lluvias que han desbordado ríos como no se habían vivido en muchísimos años, en décadas. Hay quien habla de una comparación de lo que pasó en Poza Rica con los años 90 incluso, pues estamos hablando de varias decenas de personas que han perdido la vida. El cambio climático está ahí, no es una mentira, no es algo que se lo inventaron. Déjame solo profundizar un poco, porque lo que mencionabas creo que es muy importante. ¿Qué hacemos al final con quien no lo logró, con quien no ahorró? Con sectores, y en Europa lo empezamos a ver, en México lo vamos a empezar a ver, en Estados Unidos es muy evidente, pues que dice que alguien me mantenga, que alguien me ayude. Ya llegué a una etapa en la cual ya no puedo seguir. Estamos viendo personas en sus años seniors, pues tomar el trabajo que puedan, a lo mejor ser ahí repartidores, a lo mejor tratar de hacer algo en Burger, que algo para tratar de salir adelante. ¿Qué haríamos desde tu perspectiva con esta experiencia, solamente como una visión, con quien no tiene o quien no tuvo la posibilidad de ahorrar? ¿Qué papel tendría que jugar la sociedad y el Estado? Bueno, yo creo que el Estado va a tener que jugar un papel. El tema es cómo lo planifican y hasta cuándo pueden llegar, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de una población grande, como decíamos antes, es un 25% en el 2050 solamente en México. Entonces, ¿cuánta de esa gente no va a tener acceso, no ha planificado bien, no tiene una pensión pública, no tiene una pensión privada? Yo creo que lo bueno es que hay una cultura en México que me llama mucho la atención. Yo llevo solo un año viviendo en este país, vengo de Estados Unidos de casi 30 años, pero me llama mucho la atención cómo la gente sobrevive bien, en el sentido de que tiene varios trabajos y que incluso de mayor sigue trabajando, con lo cual yo creo que va a ser una mezcla entre buscar distintas fuentes y obviamente en algunos casos no va a quedar otra que el Estado juegue un papel, pero teniendo en cuenta que obviamente los recursos son limitados. Sobrevive bien, dices. Gracias.
Entre comillas, ¿no? Sí, Digo. sí. No, es un punto, digo, es un punto que se pone sobre el debate y sobre una realidad. De ahí quiero ir contigo, si me permites, Juan Pablo Medina Mora, desde JP Morgan. Bueno, ¿cómo le hacemos en estos grandes retos? O sea, ¿cómo adaptamos estrategias de inversión a largo plazo? Porque vamos a vivir más, porque hay cambios en la expectativa de vida de los jubilados, porque hay cambios también en la misma sociedad. Antes a lo mejor teníamos 3, 4, 5 hijos. Hoy hay personas que, yo en mi caso, no tenemos hijos, por ejemplo. ¿Qué hacemos frente a este cambio demográfico, social, económico, etcétera? Gracias, Luis. Justamente como comentas, el cambio demográfico y la estructura demográfica es muy importante. Hablaba hace un rato de la esperanza de vida de la población y el aumento de la longevidad, pero el otro punto, como bien comentas, en México, es la tasa de fertilidad. Hace 60 años una mujer tenía casi 7 hijos en promedio. Hoy, una mujer tiene en promedio menos de 2 hijos. Y parte de la estructura social está basada justamente en, o el problema del retiro se solucionaba, todavía de cierta forma se resuelve, con familiares. Si vemos, por ejemplo, estos también son datos para México, en 2001 el 51% de los adultos mayores recibían alguna transferencia de sus hijos. Este porcentaje ha bajado. Hoy, menos del 30% de los adultos mayores reciben apoyo de sus hijos o de algún familiar. Y el apoyo que están recibiendo cada vez es menor, más o menos del 10%, tenemos estimado, de los ingresos de un adulto mayor provienen de algún apoyo de algún familiar. Entonces, yendo a esta problemática, justamente hay que resolver, por ejemplo, con temas de pensión mínima garantizada, como sociedad. No todas las personas van a tener un ahorro para el retiro que les alcance a reemplazar un porcentaje de sus ingresos, por tanto, la pensión mínima garantizada a nivel sociedad, a nivel política pública sería una solución, pero por supuesto la otra tiene que ver también en temas de política pública con la obligatoriedad de los sistemas de pensiones. Vemos que 2 países que han sido muy exitosos en temas de ahorro para el retiro son Australia y Reino Unido, y ambos países la aportación patronal, la aportación de la persona para el retiro es obligatoria. En Estados Unidos, por ejemplo, no es obligatorio, no existe hoy un sistema obligatorio de pensiones, y eso va a tener consecuencias en el futuro. Y el otro es esta tasa de contribución. Vemos que en México esta tasa de contribución que viene principalmente del patrón, del empleador, ha ido subiendo, sin embargo no va a ser suficiente. Déjame profundizar ahí porque me explotaste la cabeza. Obligatoriedad del sistema de pensión, o sea, en Australia y Reino Unido mencionaste, del Commonwealth, por cierto, les obliga, o sea, el ciudadano tiene que tener un sistema sí o sí. Ok. O sea, hagas lo que hagas. Y la contribución, o sea, siendo, digamos, autoempleado, hay que contribuir en Australia 12% y en Reino Unido 14%. ¿Eso podría aplicarse desde la perspectiva pues, que vemos todos en un país como México? Desgraciadamente el ingreso es menor, sí, claro, y los incentivos han ido disminuyendo. Los incentivos para, por ejemplo, planes privados de pensiones han ido disminuyendo, por ejemplo, la deductibilidad. Entonces, tener los incentivos correctos algo ayudará. Bueno, es interesante ahí el ejemplo que nos pone Juan Pablo Medina Mora. Muchas gracias, Juan Pablo. Déjame preguntarte, Eduardo, ¿cómo le entramos a este asunto para fomentar confianza entre ahorradores? O sea, hablar de las AFORES.
Y más porque luego hay ahí periodistas que no fomentan que la gente confíe en cosas y de repente salen algunas cosas de las Afores y me la va a robar el gobierno. No, hombre, ¿para qué quieres? Somos un país que se ha basado en la desconfianza. Gran parte de nuestro sistema democrático actual está basado en la desconfianza. Entonces, de repente meter dinero en la Afore, como nos decía hace un rato también Julio César, pues no es así como que lo más padre de la fiesta, ¿no? ¡Ay, le metí 10% más a mí! Pues no. O sea, ¿cómo le entramos a cambiar la mentalidad y el chip? Mira, me regreso a la palabra del empoderamiento, es decir, cuando la gente se siente empoderada de su cuenta, difícilmente cualquier gobierno va a poder quitar esa cuenta, porque todo esto que se ha escuchado de es que el gobierno va a desaparecer las Afores, pues probablemente desaparezca las Afores, pero no va a desaparecer las cuentas de los trabajadores, porque es cuenta individual, es inembargable y de alguna forma tiene un poder muy sólido esta cuenta por sus propias características. Segundo, tenemos que divulgar eso, ser más transparentes. Las Afores sí creo, y por lo que a mí me toca, no es que no hayamos divulgado lo que somos, simplemente hemos sido poco creativos en divulgar de manera muy clara y muy sencilla qué es la Afore y cuáles son los beneficios. Por ejemplo, algo que yo he estado insistiendo, este año llevamos casi un 20% de rendimiento y poco se ha hablado de ellos. Poco se ha dicho que en las Afores en este año llevamos 20% de rendimiento, cosa que ningún otro instrumento en México lo ha dado. ¿Y por qué tenemos ese rendimiento? Porque diversificamos, invertimos por todos lados, invertimos en México, fuera de México, en bonos, en muchos instrumentos que dada la diversificación obtenemos esos rendimientos y no lo comunicamos como debe de ser. Otro, oye, la comisión es muy baja, tampoco lo informamos de manera adecuada. Ahora, no quiere decir que debamos de hacerlo porque hoy toda esa información es pública, se puede accesar a través de la página de la CONSAR, pero está muy difícil incluso de encontrar. Yo que me dedico a esto, de repente quiero hacer algún reporte, bueno, le tengo que picar y por acá y por allá, o sea, no está tan sencillo, ¿no? Entonces también se complica mucho el explotar toda la información. También otra cosa es en qué invertimos las Afores. Por ejemplo, nosotros invertimos en puentes, en carreteras, en aeropuertos, en muchas cosas que inclusive la gente que tiene su ahorro trabaja en empresas donde nosotros invertimos, es decir, su propio dinero está siendo fuente de trabajo de ellos, ¿no? Entonces, toda esa parte que es la divulgación es la que yo creo que hay que explotar más y hay que hacerla de un común conocimiento de toda la gente. Con eso yo creo que daríamos un paso muy fuerte para, regreso a como empecé, a empoderar a la gente y que cada quien sea dueño de su propia cuenta, y cuando salgan estas noticias de el gobierno va a desaparecer las Afores, no, espérate. A lo mejor las Afores las desapareces, pero mi cuenta no me la tocas, ¿no? Y yo creo que ahí va a ser más difícil entonces que cualquier acción de cualquier gobierno sea exitosa en este sentido, ¿no? Gracias, Eduardo. Creo que ahí hay un asunto muy interesante y que tiene que ver con la confianza, y volvemos al mismo punto, educación financiera. ¿Cuál es la experiencia con Afore Azteca? Cuando llega a una persona, le ofrecen el tema de Afore Azteca, le explican cómo ha sido tu experiencia en el sentido de pues, cuánta gente a lo mejor no sabía que lo tenía o que podía abrir una Afore por sí misma. ¿Qué nos compartes? Pues mira, como te decía hace rato, nos dimos cuenta de que efectivamente cuando la pregunta la hacíamos, oye, ¿en qué Afore estás? Te voltean a ver como, ¿qué es eso? ¿No? ¿Afore? Afore, sí, decía, es más, ni lo pronunciaba bien. Y entonces dijimos, bueno, vamos a sacar una campaña en la cual le digamos, oye, ¿sabías que tienes un dinero y no te has dado cuenta? Incluso la campaña era de que alguien se encontraba en la bolsa de un pantalón un dinero y wow, felicidad, ¿no? Esa era la campaña que sacamos y nos dimos cuenta que fue muy exitosa porque le dimos al clavo, es decir, le hablamos como debemos haberle hablado desde hace mucho tiempo a la gente. Y entonces a partir de ahí se abre la conversación, a partir de ahí se rompe el hielo y a partir de allí entonces empieza la gente a escuchar, claro. ya incluso más abierto cuando les dices, oye, pues es que mira, tenías 1,000, 2,000, 10,000, lo que sea, y lo puedes usar. Digo, sí puedes usar no todo, pero una parte. Pero yo creo que es parte de la usabilidad que debemos de empezar a darle para que la gente se sienta atraída y vea que sí hay ventajas en el corto plazo, claro, y no nada más de largo plazo. Gracias, Eduardo. De ahí que quiero ir contigo, Julio César Méndez de Scandia, porque hace un momento
justo nos decías pues sobre estos temas, sobre asuntos de Afore, por ejemplo, pero hay muchos instrumentos financieros, hay cosas más innovadoras, incluso que solamente la Afore. Y máxime en este entorno que creo que a veces pues lo tenemos todo el tiempo y no nos damos cuenta, pero pues que representa mucha gente que trabaja en la informalidad y que a lo mejor pueden no ir necesariamente a una Afore siempre, a lo mejor hay algunas otras opciones que hoy están presentes en el mercado. ¿Qué nos dices? Sí, sí, sin duda. O sea, fíjate que y vuelvo al tema, ¿no? Sigue siendo todo un reto captar la atención de los inversionistas para que puedan invertir en vehículos de largo plazo en general, ¿no? Pero en ese mundo alternativas pueden existir, porque hoy en día una persona puede ahorrar para el retiro a través, pues decíamos, del ahorro voluntario a través de la Afore, puede invertir a través de fondos de inversión con productos de ahorro para el retiro, puede invertir a través de seguros con componente de ahorro. Entonces digamos que hay diversidad y me parece que muchas instituciones estamos sembrando pues esas semillas para tratar de tener una oferta de productos que pueda ser atractiva, ¿no? Hay plataformas, por ejemplo, no es nuestro caso, pero hay plataformas muy bien construidas que te permiten ya pues, poder aportar un porcentaje para tu retiro, ¿no? Yo el otro día decía, yo tengo 2 hijos, uno de 13 y uno de 10 años, y pues, caray, estando en este mundo, 25 años, trabajando para esta compañía, pues quieres tratar de hacer las cosas bien con tu familia, que es donde es el punto de arranque, ¿no? Y justamente, pues, mi hijo de 10 años, la empresa que más tiene en su cabeza es Apple. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todos los niños quieren tener sus iPads y demás. Yo le dije, ¿sabes qué? Le voy a abrir un plan de retiro y le voy a comprar acciones de Apple. Cada año es su cumpleaños, porque lo que le emociona es ver el logo de Apple. Entonces creo que ahí oferta existe. Creo que el reto, pues insisto, es cómo, y aparte es un tema de atracción, no nada más inmediato, sino que es un maratón, ¿no? Porque no nada más es el invertir hoy, sino tienes que hacer un ejercicio de disciplina y de inversión para que esto funcione. Y ahí hago dos breves comentarios. Hablamos mucho del tema, pues, de educación financiera, que creo que todos aquí coincidimos. Ya cuando vas a un segundo plano es cómo ejecutas esa educación financiera, en manos de quién está la responsabilidad de esa educación financiera. La realidad es que para que esto tenga un impacto tiene que venir de diferentes fuentes, tiene que venir en la familia, evidentemente. A mí me parece que es el arranque de muchos hábitos buenos o malos, ¿no? Claro. Yo creo que todas las familias tienen experiencias de gente que tuvo algún conocido, algún familiar que en algún momento tuvo capacidad de ahorro y demás, y que de repente, por azares del destino, está a los 65 años, en estos casos que decíamos, pues desamparado. Evidentemente, pues el gobierno, yo ahí prefiero deslistarlo, porque me parece que el gobierno no va a resolverlo. Puede tener algunos, ojalá que nos ayude con buenas reformas, ¿no? Nosotros tenemos una Afore en Colombia y ahí la cosa está tenebrosa. Justamente ahorita está una reforma que se está votando, que de verdad tocamos aquí, que no vaya a llegar una reforma de ese tipo, porque es un escenario que no queremos ver. Entonces, más bien al gobierno tratar de mantenerlo sin tratar de hacer, pues, cosas que destabilicen el sector. Las empresas, evidentemente, es un gran espacio para construir educación financiera. Las universidades, yo cada vez que tengo la oportunidad pregunto, oye, ¿hay cursos de educación financiera en las universidades? Y normalmente la respuesta que encuentro es que no. Entonces pensaría que por ahí va un poquito el tema para poderle entrar a estos retos, ¿no? Háblanos un poquito, porque seré curioso, ¿qué quiere hacer Petro? Sí, a ver, ¿Qué pasó? Mira, muy breve. Pues, los países que tienen Afore en América Latina, bueno, pues es Perú, Colombia, Chile y México. En Colombia solo quedan 4 Afores, y todas las contribuciones por abajo de 3 salarios mínimos, si no me falla la memoria, van a quedar en manos del gobierno, es decir, ya no van a ser administradas por las Afores. Okay. Pasan a ser administradas por el gobierno, donde ahí pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, estas 4 Afores van a tener que ceder ese ahorro
existente y futuro para que el gobierno lo administre, y ahí pueden entrar programas sociales, lo que tú quieras, ¿no? Porque, digamos, ahí pues, se pierde un poquito de control y ahí está la mayor parte de la población formal de Colombia. Entonces, hoy en día, evidente, el escenario para México en las Afores en muchos aspectos es bastante positivo. Aquí yo creo que Eduardo lo puede comentar porque, caray, es una cantidad de ahorro que se está construyendo que bien administrado y con buenas políticas públicas, aparte de fomentar el ahorro, puede impulsar el desarrollo, muchos proyectos de infraestructura. Hablaba Juan Pablo de proyectos pues, no tan comunes que pueden ser, digamos, de alternativo, una serie de cosas que abren un panorama muy, muy ganador. Pero eso es un poquito lo que está pasando ahorita en Colombia. Gracias, muchísimas gracias. Les recuerdo, en un momento más vamos a tener nuestras preguntas, entonces si más o menos tienen por ahí alguna idea de lo que quieren preguntar, a lo mejor la podemos ir anotando algo para poder agilizar y también dar paso a la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Todos aquí tienen un sistema de ahorro para el retiro? ¿Alguien no? Ay, no hay bronca, hombre, nadie va a juzgar. Yo tampoco, no se preocupe, o sea, somos dos. Vengo cada año. Buscamos acá, Ana. Recuerden, vamos a nuestras preguntas en un momento más. Acaba de mencionar hace un momento Julio César Méndez Ábalos algo que sí pone focos rojos. Y es el cambio social, el cambio político, el cambio pues cultural que se está viviendo en gran parte del mundo. Yo quiero volver a preguntarte, Gemma, ¿qué riesgos ves en todo esto? ¿Hay crecimiento de gobiernos fuertes o de gobiernos de hombres fuertes, de populismo? Hay un gran debate hoy en torno hacia dónde tienen que caminar o no las democracias y con ellas también pues algunos de los fundamentos básicos de las libertades como la libre asociación, la libre expresión o el libre mercado. Ahí está presente, está el riesgo. Ese es un elemento político que están utilizando muchas de los estadistas que gobernantes que han, diciendo pues que los ricos se robaron el dinero, que ahora es momento de regresárselo a la gente, al pueblo, etcétera, etcétera. Estamos viendo un cambio global, estamos viendo mucho ruido. Cito lo que el gran Gramsci dijo hace algún tiempo, lo voy a parafrasear. Decía, el mundo viejo está muriendo, el mundo nuevo está tardando en nacer y en el ínter aparecen los monstruos. ¿Qué ves en el punto de las pensiones del retiro en este entorno global tan complicado? Bueno, yo creo que veo dos tipos de cosas que son distintas. Por un lado, sí, ese populismo, entre comillas, digamos que nace en una situación en la cual vemos gobiernos que cada vez se quieren meter más en cosas que tradicionalmente no estaban tan ligadas al gobierno, ¿no? a los estados en general, ¿no? Y probablemente en medio de toda esta transformación que está ocurriendo, en medio de toda esta inestabilidad, pues están aprovechando para decir, esto es mío, esto es no, mejor lo gestiono yo mejor que el sector privado, que eso en los últimos años, con un cierto liberalismo, ha sido distinto. Era mucho más el Estado tomando una posición mucho más de solo me meto donde se me necesita, ¿no? Y el resto que lo gestiona el sector privado bajo reglas del sector privado, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo gobiernos en los cuales pues ya están empezando a decir, no, al revés, yo quiero salir y cuanto menos me meta mejor, ¿no? Con lo cual yo creo que hay un antagonismo y en medio de todo, pues probablemente los ciudadanos confundidos, ¿no? Porque por un lado, pues no quieren que se metan en ciertas cosas, pero por otro lado hay gente que piensa esto ya es imparable, ¿no? Yo creo que al final, como ciudadanos, más allá de que obviamente hay reglas, políticas públicas, impuestos, un montón de cosas, tenemos que no dejarnos influir, ¿no? Y cada uno tomar sus propias decisiones y ser libre, un poco, entre comillas, para actuar, ¿no? Con lo cual yo sí que creo que hay ciertos gobiernos que se están queriendo meter muchos más, otros que dicen, uy, yo ya no puedo, estoy claro, el mío, por ejemplo, ¿no? De mi país, tengo claro que no
puedo pagar las pensiones que vienen, estoy subiendo la edad de jubilación y sobre todo estoy animando, entre comillas, a que la gente empiece a ahorrar por otro lado y además lo estoy haciendo vocalmente para que luego no digan que el gobierno no avisó, ¿no? Con lo cual tenemos ese antagonismo y entre medias confusión y yo creo que ante esta situación es importante que cada uno tenga el norte, como han dicho antes en las conferencias previas, uno es en cierta forma un poco dueño de su propio destino, tiene que planificar, tomar acción y sobre todo no dejarse influir muchas veces. Gracias, Gema. Déjame ser provocador con la Silver Economy, con lo que nos decías hace un rato. ¿No podría en algún punto esta economía plateada, esta economía senior, que hay de todo, insisto, quien tiene un gran poder adquisitivo y quien ya no tiene ni siquiera para poder comer, convertirse en un factor de cambio global, de cambio de formas de gobierno? Estamos viendo las protestas en tu país, en Europa, en varias partes del mundo al respecto de la preocupación de los pensionados. No hay dinero que alcance. ¿Podría esto, desde tu perspectiva, llegar a ser un factor importante de cambio en el sistema democrático, en el sistema político de gobierno? Básicamente lo que tú dices es que habría una revolución social desde la economía plateada. Una revolución silver. Oye, mis preguntas son complicadas. Me han tocado las más difíciles, creo, pero bueno, luego lo hablamos en privado. Bueno, yo creo, como he dicho antes, que el grupo de la Silver Economy no es heterogéneo, hay de todo. Claro. Obviamente hay gente que va a tener un gran poder adquisitivo y que va a disfrutar de una segunda juventud, digamos, con dinero, y otros que lo van a pasar mal. Eso está clarísimo. Pero lo que está también muy, muy claro, y hay mucha data que lo muestra, es que van a ser la mayoría. Y cuando eres la mayoría, si te organizas bien, pues no sé si una revolución, pero vas a poder influir, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en la pandemia yo vivía y trabajaba en Estados Unidos, lideraba un banco, de hecho, pero cerraron y por razones familiares decidí irme unos meses, por no decir casi un año y medio, a teletrabajar desde España, con el cambio horario y demás, complicado. Pero recuerdo que en esos meses hubo una cierta revolución de la economía plateada, digamos, en España. Porque las sucursales bancarias, con la excusa de la pandemia y posteriormente, pues decidieron que solo abrían las sucursales de 9 a 11. De 9 a 11 al público objetivo, digamos, que al final somos todos. Obviamente hay gente que utiliza más la banca online, etcétera. Ahí lo que ocurrió fue unas protestas tan grandes de los jubilados de España que los llevaron hasta los tribunales y que no les quedó otra que abrir más tarde. Con lo cual te quiero decir, no sé si va a ser una gran revolución, pero ya sabemos que los grandes cambios sociales se hacen esas grandes guerras, aunque sean sociales, se hacen ganando pequeñas batallas, ¿no? Claro. Con lo cual no me atrevo a decir que haya una gran revolución, pero estoy segura que va a haber algunas grandes batallas. Muchas gracias, Gema. Y me quedo también con este punto, porque como objeto de estudio lo vemos y decimos, bueno, van a ser la mayoría y pues yo ahí me voy a apuntar, o sea, vamos a ser la mayoría. O sea, al final nos va a tocar ese cambio en donde pues, los seniors vamos a ser los que vamos a tener mayor porcentaje demográfico. Desde ahí, déjame irme contigo, Eduardo Parra, volviendo a este asunto de lo que estamos viendo y de estos cambios sociales. ¿Qué están viendo en el punto del futuro cercano y la relación de gobierno con el tema México? ¿Es suficiente lo que se está aportando desde el gobierno? ¿Estamos preparados frente a estos cambios? Estamos viendo que puede ser una bomba de tiempo en cuestión de años el tema de pensiones. ¿Qué ven desde afuera Azteca? Mira, sin duda hubo un cambio muy relevante en el 2020, en el cual se fortaleció mucho el esquema de pensión que se tenía, es decir, la aportación que se hacía, que era el 6,5%, se subió al 15% de manera gradual hasta el 2030. Eso mejora mucho las condiciones. Después viene otro cambio muy relevante, que es la diversificación de la inversión de las AFORES. Y todos estos cambios han venido a fortalecer lo que era el esquema inicialmente concebido,
que, bueno, cuando nació la idea era empezar con algo pequeño y gradualmente irlo subiendo, pero gradualmente se perdió por temas políticos y demás. Pero bueno, hasta esta fecha se logró esta gran reforma que creo que ha sido muy acertada. Sin embargo, sí faltan muchas otras reformas que por ejemplo, la idea aquí que plantea Juan Pablo de que todo el mundo tenga obligación de tener, se me hace muy buena. Yo he pensado que a lo mejor también todos los mexicanos cuando nazcamos deberíamos de tener un bono por nacimiento que se vaya a la cuenta del retiro y pues con el interés compuesto seguramente a los 60, 65 años va a ser muy… Algo habrá. Algo habrá. Bueno, yo diría que mucho habrá, mucho habrá. Pero también pensar en todos los esquemas actuales de el Uber, el Didi y todos estos trabajos que no están cotizando ante el Seguro Social, pero son formales, ¿no? Cómo hacer que a través de estas plataformas un porcentaje se vaya a la pensión. Es decir, crear también muchos esquemas flexibles, pero que estén acordes a la economía actual. Todo eso de alguna forma pudiera ir fortaleciendo al sector y ir fortaleciendo a la pensión, ¿no? Y sin duda es un riesgo todos los días, porque hoy, por ejemplo, administramos el 20% del PIB y hacia adelante vamos a administrar el 50% y hacia adelante vamos a administrar el 100%. Entonces a cualquier gobernante se les hace muy atractivo el decir, pues vengas ese recurso. Pero tal vez si no tenemos este empoderamiento, seguramente va a ocurrir algo fácil. Pero si tenemos más educado y tenemos más robusto el sistema, seguramente va a ser algo muy, muy importante, ¿no? Me volé 20% del PIB. 20% del PIB del monto. O sea, las Afores hoy en México hoy representan administramos 20% del PIB. ¿Ves algún riesgo, alguna tentación autoritaria, algún tema que tenga que ver con un gobierno que de repente se le haga atractivo? Vimos una especie de reforma hace poco con las Afores inactivas, con las cuentas que no estaban vigentes, pero algo que ver como Colombia, nos contaba hace un momento Julio César, ¿lo ves en México? Pues mira, como amenaza sí, todos los días, pero espero que no ocurra. Por lo menos estos últimos años ha estado muy tranquilo esta situación, pero sí, como digo, pues cada día representamos más de la economía y cada día pues es más atractivo y probablemente en crisis como la que hoy parece que se tiene el gobierno, que no tiene los suficientes ingresos, pues a lo mejor es tentador voltear a ver, pero hoy por hoy también veo que tienen ciertas ataduras, es decir, mucho de la inversión que tenemos en las Afores ya está en el gobierno, es decir, mucho está en bonos gubernamentales, entonces sería cambiar de una bolsa a otra. Entonces, de alguna forma hay ciertas protecciones que hoy por hoy no necesariamente si lo quitan pues lo van a poder usar, ¿no? Además de que el impacto a nivel riesgo, a nivel economía sería brutal, ¿no? Sí, claro. Entonces sí creo que tiene de alguna forma los objetivos alineados para que no se dé esta situación, pero siempre hay riesgo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Quiero hacer aquí algo porque siempre me he querido sentir con la posibilidad de hacer esto. Vamos a hacer una votación popular. ¿Qué? ¿Por qué se ríen? Ay, ¿a qué les recuerda? No, ya, neta. A ver, así, de compas, de cercanos, de cuates. ¿Quién sí estaría a favor? Y no para quedar bien acá con el… La neta, ¿quién sí estaría a favor de poner 10%, ¿te late? 10% obligado para temas de tu retiro. Que eso fuera una obligación. ¿Quién estaría a favor de eso? Levante su mano. Ay, qué responsables, no manches. No, bueno. ¿Quién estaría en contra? ¿Quién estaría en contra? Sí, ¿no? Se vale, por supuesto. Son poquitos los que estarían en contra. Así en un súper rapidísimo, ¿podría decir por qué, señor? Rápido. Usted está en contra, ¿no? ¿Por qué estaría en contra? Sí, súper rápido. ¿Le pueden pasar el micrófono al señor? Estaría en contra porque no hay todavía, por parte de todos, conciencia respecto a un ahorro. Es difícil simplemente ponerlo como una situación, decir, como mandato se va a poner un 10, un 12. Estadísticamente, actuarialmente se puede hacer. Puede ser preferible y dices es mejor. El que nazcas con un bono, que es lo que estaban comentando, es padrísimo. Pero ¿hasta dónde realmente está la capacidad o conciencia de la gente del ahorro? No la tenemos. Eso de decir que se va a un 10% más,
¿a quién se lo estaríamos dando? O sea, si va a haber un control preciso, que nosotros como tal lo vamos a hacer, estaría de acuerdo, más no por voto popular. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Y coincido en muchas cosas. O sea, hoy viendo la realidad del país y viendo la realidad que contamos en las noticias día tras día, espero yo equivocarme, pero ya me imagino hablar de el ahorrogate o el aforegate o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y cada vez nos superamos. O sea, empezamos con el toallagate, eran unas tristes toallas, y acabamos ahorita con el huachicol fiscal. Entonces, el ejemplo que tú nos ponías, Juan Pablo Medina Mora, hace un momento a mí me brincó, me llamó mucho la atención porque, pues sí, es Inglaterra, es Australia, y a mí no me gusta sentirme menos, creo que México es muchísimo y podemos ser como grandes naciones, pero frente, por ejemplo, a un rechazo popular real de medidas así, frente a un mexicano que a lo mejor no quiere ahorrar tanto, que a lo mejor está buscando cómo evadir, etcétera, pues ¿qué soluciones podemos hacer? Tú hablas en JP Morgan del tema de la gestión activa, por ejemplo, para generar realmente valor en ahorradores. ¿Qué nos cuentas? De las variables que podemos controlar, un poco volviendo a qué se puede controlar y qué no podemos controlar, la parte de las contribuciones, que es algo que es una reforma que ha sido muy positiva, este incremento en las contribuciones, cuyo objetivo debe de ser maximizar lo que en términos técnicos se conoce como la tasa de reemplazo, es decir, del último salario que tiene un trabajador, cuánto va a recibir durante la etapa del retiro. Antes de la reforma, se iba un pensionado en el sistema de las Afores iba a recibir 26 centavos. Si ganaba 100 pesos, si ganaba un peso, iba a recibir 26 centavos, lo cual iba a tener un drástico reducción en su ingreso. Con la reforma, estamos esperando que llegue a un 65%. Sin embargo, en estándares internacionales, más o menos, debe de estar una persona que se retira recibiendo un 70% de su último sueldo. Entonces, para eso es que se requiere esa contribución adicional. Entonces, la parte de la contribución es muy importante. La parte de las inversiones, hacer inversiones por parte de los profesionales, también se ha demostrado que es lo más prudente. Tener una cartera muy diversificada, tener pocas restricciones. Hoy en día, como comentaba Eduardo, la mitad de los recursos que manejan las Afores se van a financiar al gobierno a través de bonos del gobierno. Más o menos las Afores manejan hoy 425 mil millones de dólares, el 20% del PIB, y de esto la mitad está invertido en bonos del gobierno mexicano. Otro porcentaje está invertido en bonos de empresas, financiando empresas y corporativos, algo en inversión de acciones de empresas mexicanas, la parte internacional, la parte de infraestructura, y ahí lo que es importante es seleccionar los ganadores, qué inversiones van a ser las ganadoras. Cuáles son los países que les va a ir mejor, las empresas individuales que les va a ir mejor, y eso es a lo que nos referimos con gestión activa. Darle herramientas a las Afores, a los gestores profesionales, para no invertir en los promedios, sino invertir en los ganadores. Si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente con las famosas 7 magníficas, vemos que dentro de las 7 magníficas hay una dispersión, una disparidad muy grande. Algunas son realmente ganadoras y otras están en el sector correcto, han tenido buena publicidad, pero han tenido buenos rendimientos, pero no los rendimientos de las primeras 2. Entonces, separar es muy importante. Cierro preguntándote, Juan Pablo Medina Mora, ¿hay cambios brutales en la vida cotidiana, dados los avances tecnológicos? Yo sé que es el tema que parece de moda, pero es que esto cambió radicalmente el mundo y está cambiando radicalmente el asunto de las inteligencias artificiales. Veo en el caso de acciones, por ejemplo, hay robots que están
que están haciendo trading 24/7 y lo hacen bastante bien. Hay gente que está supliendo muchas carreras, hay gente que está siendo desplazada, hay acuerdos que de pronto uno dice, oye, ¿qué está haciendo AMD ahora con OpenAI? Hay un mundo que está cambiando, eso es evidente. Es muchísimo más radical de lo que sucedió, dicen algunos de los expertos, que en el siglo XIX con la revolución industrial. ¿Preocupa eso un poco el futuro del cual estamos discutiendo hoy por hoy? A ver, el problema de longevidad con mayor productividad y mayores avances tecnológicos se va a acentuar. La gente va todavía a vivir más. Entonces, por lo tanto, el problema del retiro va a prevalecer. Y la inteligencia artificial puede ayudar a aumentar productividad de las empresas, lo cual va a aumentar los rendimientos de los portafolios en los que se invierte los recursos del retiro, lo cual es algo positivo. Ya vemos cómo las empresas, no solamente lo que llamamos los hyperscalers, que son principalmente las 7 magníficas, las que están muy enfocadas en tema de tecnología, cómo ya la tecnología está permeando empresas en otros sectores. Entonces, mejores rendimientos derivados de mayor crecimiento de las utilidades de las empresas es algo positivo que va a ayudar a mitigar este problema vía los mayores rendimientos. Pero el problema de longevidad va a prevalecer y, por lo tanto, el ahorrar para el retiro es algo de lo que no nos libramos, ni con la tecnología. Muchísimas gracias. Gracias a todos y pues yo creo que ahora es turno de ustedes, ¿no? Vamos, no sé, con una dinámica de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Es una pregunta para todos y ahorita les voy a dar su parte de la tarea a cada uno. En el caso de, empezando por Eduardo, ¿no? Hace años, bueno, para empezar, todos los que estamos aquí o muchos que estamos aquí estamos preocupados y ocupados por el tema de un mejor retiro, ¿no? Como decía Maribel al principio, esto más que un peso o un fierro, atrás hay familias. Entonces, sí tenemos la necesidad de buscar un peso más para cada fondo. En el caso tuyo, Eduardo, tú tienes una visión, digamos, más oficial, ¿no? Y ahorita divido la pregunta. Pero, de alguna manera, hubo un tiempo en donde se discutió qué factor era el que más daba rendimiento o mejor servía hacia futuro, ¿no? Cuando estaba discutiéndose el tema de las comisiones. Entonces, por ejemplo, Eduardo, tú tienes la ventaja del tiempo, déjame llamarlo así, o sea, en tu caso sí hay inscripción automática en cuanto a un trabajador, si regresa al trabajo tú también eres el primero que lo tiene, entonces digamos tienes la ventaja del tiempo y a lo mejor como desventaja un tema de comisiones a la baja, a querer o no, y un régimen de inversión aún restrictivo, ¿no? Entonces esos son dos factores que abonan o no a cuál es el mayor. En el caso de Julio y Juan Pablo, y pensando solo en los planes de previsión social de pensiones en las empresas, que sabemos que no hay más de 3,000 empresas que los tengan, lamentablemente, ustedes tienen mayor margen de maniobra para manejar portafolios, es decir, el lado de las inversiones ahora es el que juega a su favor, no tienen la afiliación automática, nada, pero tienen el tema, pero también tienen la libertad de poner unas comisiones que en el caso de las Afores están limitadas. Y por último, en tu caso, Julio, además cuentas con otro pilar, que es el ahorro personal, digamos, los planes personales de retiro, en donde a lo mejor lo que podría jugar un poco en contra de ese otro pilar es que podría no ser consistente con el tiempo, que podría haber gente que empieza a ahorrar, se le atora el caballo a medio camino y demás. Entonces, y le vamos a pedir a Gema que sea como el árbitro, ¿no? A ver qué podemos. En aquel entonces se llegó a una conclusión de que era lo que más abonaba un fondo, pero era manteniendo las demás variables quietas, ¿no? Ahorita en la realidad, ustedes en México, como lo están viendo, y en tu caso con la visión, Gema, de toda la región, ¿qué es lo que realmente ahorita está aportando más? O lo primero que le va a dar a la generación ya 97, pero que ahorita ya está a la mitad. Porque si nos regresamos aquí va empezando, pues la mayoría de aportaciones podría ser un factor, pero ahorita la realidad en México. Sí. ¿Quién empieza, por favor? Lo hago muy breve para que haya espacio para tu oportunidad. Mira, yo creo que en el tema de las inversiones hay expertos manejando las cosas, ya sea en las Afores, en los planes privados de pensiones. Me parece que ese tema está, pienso yo, bastante bien. El tema de los fees,
pues tú también lo conoces, en los planes privados de pensiones creo que hay muchos actores revisando que puedan ser eficientes, ¿no? Yo creo que esa parte pienso que es un camino que como país creo que vamos bastante bien, ¿no? Mira, yo creo que esto es un juego de muchos pilares, ¿no? Y darle más peso a uno o a otro creo que no es lo correcto. Es decir, por ejemplo, este año el rendimiento casi 20%. O sea, el crecimiento de un 20% no es nada más crecer de 100 a 20, sino creces la base de 100 a 20 y los años siguientes con el interés compuesto se vuelve exponencial el crecimiento. Pero también la aportación es muy valiosa, lo que decía hace rato Juan Pablo, si hoy antes era 6,5, alcanzaba para el 27%, subido al 15%, ahora alcanza al 60%, si lo subimos todavía un poco más con las aportaciones voluntarias, bueno, alcanza mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que es un juego de muchos pilares y todos tienen su peso, unos en ciertas condiciones pesan más que otros. Y yo te diría que el tema de la comisión en realidad no impacta mucho, porque por ejemplo si a este 20% le quitamos el 0.50 que hoy cobramos, pues en realidad queda todavía un 19.50 que es fabuloso, ¿no? Más yo creo a nivel personal, digo yo que también vengo de toda mi carrera profesional del ámbito financiero, pues yo creo que a salvo las criptomonedas no han pagado tanto como lo que hemos pagado nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es un juego de muchos, es un tablero de muchas fichas y todas se tienen que estar jugando y aprovecharlas en el momento que se dan, ¿no? Por ejemplo, ahorita el rendimiento, pues es métele, y me hacían hace rato una pregunta, oye, ¿y ustedes cuando hay volatilidad qué hacen? No, hombre, pues salimos a comprar. Nosotros somos los que, cuando el mundo está en rojo y todo, nosotros bien contentotes salimos, órale, compra todo lo que ven, échalo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el momento en que podemos comprar los volúmenes que necesitamos comprar y a precios atractivos. O sea, ahorita, por ejemplo, empezando la conferencia, pues yo el viernes, yo me fui bien contento a mi casa, dije, ya qué bueno, ya vamos a poder comprar barato, porque no vamos a dejar de comprar, porque nuestra visión es de muy largo plazo y todos estos ajustes son aprovechados pues, para poder hacer una posición más interesante y para pagar un valor más atractivo a los trabajadores cuando se ve de largo plazo. Entonces, insisto, esto es un juego de muchas jugadas, ¿no? La parte de los planes de pensiones privados, para dar un poco el contexto, representan menos de estos 3,000 planes, o poquito más de 3,000 planes que manejan los corporativos, representan menos del 10% de lo que gestionan las Afores. Entonces es un mercado menor en tamaño y que está mucho más invertido en México. Tiene un sesgo de inversión mayor en México y por lo tanto, por definición, los rendimientos han sido menores. Entonces, nosotros optamos por menores restricciones cuando se dan mayores facilidades a inversionistas profesionales, menores restricciones, mayores mejores herramientas, más instrumentos para invertir. Tal es el caso, por ejemplo, de Alternativos, que han financiado, como comentaba Eduardo, infraestructura, proyectos, etcétera. Siempre menores restricciones se va a traducir a un rendimiento mayor. Entonces, esa debería de ser el objetivo. Muchísimas gracias. Tenemos breve tiempo, pero vayamos con alguna otra pregunta. Gracias. Retomando lo que dijo Luis de la tecnología, es para Julio, para Juan Pablo. ¿Se puede empezar a pensar en planes de ahorro en criptomonedas? Bien interesante. Si quieren, yo respondo desde mi óptica. En planes privados de pensiones no es un activo todavía regulado, digamos. No, ningún plan privado de pensiones lo puede hacer. No tengo la menor duda que esto va a llegar tarde o temprano. No tengo la menor duda creo que por diferentes razones. Y bueno, pues yo creo que la única recomendación que haría es, si le vas a meter a un activo de ese, que no sea mucho de tu patrimonio, porque ahí sí hay que apretarse el cinturón y ver unas volatilidades pues bastante serias. Pero creo que tarde o temprano va a haber la posibilidad de invertir en criptomonedas, si entendí bien la pregunta, ¿no?
Coincido con Julio César y aquí yo distinguiría lo que son las criptomonedas de lo que es la tecnología que está atrás de las criptomonedas. Todo el tema de blockchain tiene mucho valor, por ejemplo, para individualizar cuentas, todo lo que es registros electrónicos, individualización de cuentas, de transacciones, que eso tiene valor no solo para sistemas de pensiones, en donde el tema de la individualización de registros es muy importante, sino también para el sistema financiero en general. Entonces, la tecnología blockchain es algo muy aplaudible y dentro de las criptomonedas, vuelvo al tema, a la pregunta que me hacía Luis, el tema de la dispersión. Va a haber criptomonedas que están respaldadas por otros activos, como es el caso de los stablecoins, y otras que son pues, más especulativas, donde las valuaciones son más difíciles, si no es que imposibles de hacer, y entonces ahí ser selectivos es importante, pero sí, hasta el momento no hay nada regulado en ese campo. Muchísimas gracias por la pregunta. Un comentario más social que financiero o demográfico. A mí me preocupa en cuanto al ahorro voluntario el tema de la inmediatez en la juventud. O sea, ese tema de si la gente ni siquiera compra un coche o una casa, ¿cómo impulsarlo que ahorre? O sea, ¿en qué momento los haces conscientes de ese tema? Es general que quiera contestar. Yo puedo comentar. Y ahorita hay un chorro de contenidos. Quizá ahorita la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Comprarte un coche, una casa, ahorrar para tu retiro? No digo, a ver, yo creo que todos nos soñamos con una casa. Hoy pues hay muchas tesis que dicen en lugar de comprar, renta y mejor ese dinero que ibas a comprar, invertir en tu casa, ponlo a invertir a tasas elevadas y con los puros rendimientos vas pagando. O sea, creo que es bueno que esa conversión ya se dé porque rompes mitos que a veces nos dijeron así tienen que ser las cosas y para que tú seas una persona feliz tienes que tener tu casa a los 40 años y tienes que tener un coche, cuando hoy quizá pues tu vida es más fácil moviéndote en Uber, ¿no? Es mi aportación que pudiera dar, ¿no? Gracias. Bueno, lo que nosotros estamos viendo mucho es estas nuevas generaciones que no les interesa tanto el tener una casa, el tener un coche, viven más en la circularidad, ¿no? De utilizo algo cuando lo necesito y para utilizarlo no lo tengo que tener en propiedad, ¿no? Pero sí están muy enfocados en vivir experiencias y probablemente pensando en la experiencia de cuando eres mayor y poder seguir viviendo esas experiencias por ahí, tener una tercera edad, digamos, no sé si mejor, pero desde luego decentemente, o vivir decentemente, pues por ahí a lo mejor podemos empezar a hacer que piensen en el futuro, porque está claro que hay grandes tendencias y lo vemos todos desde el lado del empleador, desde el lado del consumidor, del inversor, en la inmediatez y en no tener tantas propiedades como hemos tenido en esta generación. Pero, y yo lo veo mucho aquí todos los días, es en las experiencias. Si unimos la experiencia de una vida mejor o al menos mantener el mismo nivel de vida cuando seas mayor, quizás por ahí, porque si no es por ahí, la realidad que no lo veo. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta. Adelante. Ok, perfecto, ya está. El tema ha sido muy interesante, de hecho son expertos en todo lo que han hablado y esto yo creo que podría llevarnos otras 4 o 5 horas. Pero a mí lo que me deja un poquito también sesgado el asunto es qué dice el gobierno, porque finalmente el gobierno ha puesto las reglas, ¿no? Por ejemplo, lo que se mencionaba sobre el tema de Afore, sobre el tema de la deducibilidad. En algún momento dado se llegó a pensar que los planes de retiro no fueran deducibles o estuvieran dentro del bolso total, que era la deducibilidad que tenía un trabajador. ¿Qué pasa con aquellos sistemas que son complejos de entender? La gente no sabe, porque hablan de semanas, hablan de años de servicio. Entonces, ¿qué aplica, qué no aplica? ¿Qué es lo que recomendarían finalmente ustedes como expertos al gobierno para que tomara también las riendas y no solamente diera los apoyos, ¿no? Sino que realmente hiciera también un compromiso en conjunto con la sociedad, con las instituciones privadas, para que se logre un retiro digno a la gran mayoría de la población? ¿Quién va? No, a ver, yo muy breve. Mira, a mí me parece
que muchas veces las prioridades del gobierno no están aquí, no están en construir pilares, dar incentivos. Muchas veces lo que tenemos que hacer como instituciones a través de los gremios es abrir los ojos de las consecuencias de ir en contra de eso, ¿no? Entonces, sí me parece, en mi experiencia, que muchas veces las áreas que son responsables de tomar decisiones en materia de política económica, política fiscal, no están teniendo el tema de qué va a hacer México en 20 años con estos datos que escuchamos. Al contrario, hoy es cómo puedo tener más mecanismos de recaudación, o sea, y eso siento que es un tema que va a permanecer porque muchas veces las políticas son de muy corto plazo, pues en varios temas. Esa es la contribución que yo te pudiera dar, ¿no? Mira, el gobierno sí ha hecho algunas cosas, digo, hay que ser justos también. Por ejemplo, en esta reforma que les decía del 2020, hicieron la pensión universal. Entonces, cuando tú conformas la pensión, y me voy a ir porque es la mayoría, aquellos que reciben máximo 10 salarios mínimos, hay una tasa de reemplazo con las condiciones actuales que se creó con esta nueva ley. Se alcanzan entre un 80-90%, ¿no? Pero consideran la pensión universal, consideran este incremento de aportaciones. Entonces, sí hay esa sensibilidad y esa acción de parte del gobierno. Sin embargo, yo creo que es por fases, ¿no? O sea, ahorita está prácticamente el marco para que alguien formal pueda tener acceso a una pensión digna, donde digna se entienda como un porcentaje muy similar al último salario conocido. Ahora hay realidades muy crudas, ¿no? Incluso nacen del gobierno, es decir, mucha gente, por ejemplo, percibe en ciertas instituciones, voy a hacerlo sencillo por las cifras, resulta que recibe 100, pero en realidad están dados de alta con un sueldo de 50. Y entonces van a recibir su 90% no sobre los 100, sino sobre los 50. Pero es una deformación que tiene el Estado sobre ciertas condiciones de pago y de salarios que ellos mismos tienen. Entonces, esa revisión de estos temas en particular es la que yo creo que viene hacia adelante y, pues, como bien se comenta, veo difícil que lo aborden de manera inmediata, pero sí creo que hoy por hoy están las condiciones para ir mejorando cada día más. Y sin duda, pues hay que ir reconociendo que la gente no va a vivir porque antes era un seguro de sobrevivencia, no era una pensión. Hoy por hoy, pues ese seguro de sobrevivencia pues ya no lo es, ya es una pensión que al menos te debe de durar 20, 30 años, ¿no? Y además hay otras realidades, ¿no? Que ya el gobierno ya no es el que te da, sino es lo que tú tienes en la Afore, ¿no? Pero por otro lado también hay realidades bien interesantes y yo siempre lo digo, imagínense una persona de 70, 80, 90 o 100 años con toda la experiencia, con todo el conocimiento, con todas las relaciones, con todo lo que ha vivido y algunas con recursos financieros, pues la capacidad que tiene es enorme, ¿no? Lo que pasa es que lo vemos siempre del lado negativo, siempre vemos como que hay la etapa de jubilaciones, pum, la caída y no, yo al menos yo me estoy preparando para mi segundo o tercer aire y viene lo mejor, ¿no? Y yo creo que también es empezar a cambiar esa conversación y ese involucramiento que no solamente debe de venir del gobierno, sino debe de venir de todos los actores que estamos participando en este sector, ¿no? Extraordinario panel, por favor, un aplauso.